Buenos días. Invitamos a los estudiantes de la Escuela Dominical a pasar a sus clases. Todos los estudiantes de la Escuela Dominical a pasar a sus clases. Me aprovecho un segundo de estar acá para recordar que mañana, lunes, 19:30, iniciamos nuestra temporada 2013 de Jóvenes Adultos, una reunión que tenemos con los mayores de 25 años, de 19:30 a 21 horas, entre mayores de 25 y 40 más o menos, o hasta que la conciencia nos permita participar, ¿no? También es para matrimonios jóvenes, matrimonios con menos de 10 años de matrimonio, de vida en conjunto, novios y novias, pololos y pololas. Aceptamos siempre y cuando sean mayores de 25 años. Si ya están casados, no importa que no sean mayores de 25, pueden participar de nuestra reunión. Partimos mañana, así es que bueno, están todos ustedes invitados, ustedes, sus hijos, sus amigos. Es una reunión, especialmente la de mañana, una reunión de orar para tomar fuerzas para iniciar nuestro año. Bueno, me aprovecho de este espacio. Yo sé que no era el de los avisos, Pastor Ricardo, a la bajada me va a agarrar. Ok. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Levítico, al comienzo de la Biblia, de los primeros. Capítulo 6, versículos 8 al 13. No todas las Biblias tienen la misma numeración para esta sección, así es que seguramente va a aparecer acá en la pantalla, en la proyección, así es que no se asusten si aparece. Hay por un tema de ordenación de capítulos y versículos, algunas Biblias tienen otra numeración para esta sección. Pero la mayoría de las Biblias que usamos nosotros vamos a leer lo mismo. Levítico 6, 8 al 13. 6, 8 al 13. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche. Hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra lectura, nuestra reflexión, nuestros pensamientos más profundos respecto de este texto bíblico. Y así nos des la fuerza para cambiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El cristianismo que llegó a América Latina, el cristianismo protestante, no el europeo, sino más bien el norteamericano, venía con una fuerte influencia pietista, puritana en realidad. Y por lo tanto, durante mucho tiempo ha estado este tema de qué tanto podemos participar
los cristianos en nuestros propios procesos de santificación, digamos. ¿Qué tanto podemos participar en la comunión con Dios? ¿Cuál es nuestro espacio de acción? Porque está la tendencia, ¿no? Está la idea de fondo de que nuestra imperfección es tal que casi cualquier cosa que hagamos en realidad nos separa más bien del Señor y que no hay nada que debamos hacer. Eso es cierto en muchos sentidos, pero las conclusiones que sacamos de eso, de nuestra total caída, a veces son equivocadas. Nos llevan a distanciarnos tanto del compromiso con Dios, porque como no podemos hacer nada, entonces nos cruzamos de brazos, que se tergiversa la esencia de esta idea de que es verdad, somos seres caídos, pero sí hay mucho que se nos demanda hacer en esto de mantener la comunión con el Señor. De eso quisiera hablar esta mañana. De lo que se demanda de nosotros, de lo que se espera que nosotros, simples mortales, hagamos para mantener el fuego del altar encendido. El holocausto toma diferentes formas en diferentes narraciones del Antiguo Testamento. Pero básicamente el holocausto cumple la función de proveer el espacio que asegura la comunión con Dios, la comunión del pueblo con Dios. La única forma de que las personas se relacionen con Dios era realizar el holocausto, realizar este ritual, este quemado de un sacrificio ante Dios, y realizarlo de tal forma que fuera agradable a los ojos de Dios. Si el ritual era realizado de manera errada, entonces el resultado podría haber sido más catastrófico todavía. Pero la esencia de estos rituales, la esencia, lo que estaba de fondo era que por medio de ese rito, por medio de ese sacrificio, se aseguraba la comunión con el Señor, se posibilitaba la comunión con Dios. En términos muy generales, cuando se ofrecía un holocausto, el oferente se acercaba al sacerdote, indicaba cuál era la razón por la que se acercaba, por lo tanto ya había una especie de confesión pública, ¿no? Porque tenía que decir, yo vengo a ofrecer por mi pecado, por ejemplo, o por mi impureza. Había leyes rituales de impureza en el Antiguo Testamento que se observaban. Y entonces el sacerdote ofrecía este sacrificio, había toda una metodología, y lo quemaba, y lo que sobraba se ponía al lado del altar, pero lo que se quemaba, digamos, el fuego quemaba la totalidad del sacrificio, y de alguna forma el humo que subía venía a ser símbolo de la aceptación por parte de Dios de ese sacrificio. En todo el ritual y en todos los diferentes tipos de rituales, por supuesto, estaba implícita la idea de que el oferente, antes de celebrar el ritual, había sopesado el costo que tenía su pecado, ¿no? Porque habían diferentes tipos de sacrificio. Entonces, el oferente es el que ofrece el sacrificio, ¿no? Tenía que tener claro a qué iba. Por lo tanto, se suponía que había pensado antes que iba a pedir perdón. Había tomado conciencia de que había pecado. O en el caso de que había cometido alguna impureza o se había contaminado ritualmente, entonces el oferente tenía que tener conciencia de de qué forma se había contaminado. Pero nadie llegaba al ritual, o se suponía que nadie llegaba al ritual,
simplemente porque le tocaba, era lunes y tenía que ir a hacer el ritual. Se suponía que había una reflexión previa, había una toma de conciencia previa y luego entonces se participaba de la ceremonia. En realidad, la verdadera ofrenda ya estaba ofrecida al Señor en el momento en que el pecador, la pecadora, tomaba conciencia de su pecado y se arrepentía. Nosotros, desde este lado de la cruz, ¿no?, los que ya miramos desde el futuro estas historias, decimos, bueno, lo que importa es el arrepentimiento del corazón. Así que de alguna forma el verdadero sacrificio ya estaba ofrecido. Pero recién entonces se acudía a celebrar el ritual. Los profetas posteriores de la historia de Israel tendrán palabras bien duras para aquellos que centren toda su actividad en el ritual. ¿Se acuerdan esas palabras del profeta? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Tiene que ver con esto de no poder separar, de no poder distinguir el ritual del sentido profundo que el ritual tenía. Los sacerdotes tenían entonces una parte importante en mantener la comunión con Dios. Una serie de responsabilidades en diferentes tipos de rituales. Como decíamos, hay diferentes ofrendas, muchas de ellas incluían el derramamiento de sangre de algún animal y siempre la manipulación de la sangre quedaba en las manos de los sacerdotes. En este caso especial que acabamos de leer en el Levítico, los holocaustos incluían que la ofrenda fuera completamente quemada, a excepción de la piel, que no se entregaba al sacerdote. Y para esto el fuego tenía que estar encendido. Y la tarea del sacerdote, entre otras cosas, era mantener el fuego encendido. El fuego nunca se apagará, decía el texto que leíamos. Y la tarea de los sacerdotes era que el fuego nunca se apagara. El fuego era símbolo, y así lo vemos en diferentes narraciones del Antiguo Testamento y también del Nuevo, símbolo de la presencia de Dios. Recuerdan que Dios acompaña a Israel en una nube de fuego, recuerdan que el fuego desciende y consume. Se hablará posteriormente del Espíritu Santo en términos de un fuego que santifica o de un Dios que es fuego consumidor. Fuego viene a ser símbolo permanentemente de la presencia de Dios. Y en este caso específico, sin fuego no hay holocausto porque debía ser quemado. Y sin holocausto, la comunión con Dios se interrumpe. El fuego se convertía en algo especial y los sacerdotes tenían la misión de mantener ese fuego encendido. De acá surgen algunas reflexiones que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Primero, estaba siempre la posibilidad de confundir el ritual con la realidad profunda hacia la cual el ritual apunta. Esto se entiende, ¿no? Siempre que se ofrecía un holocausto, siempre estaba el peligro de confundir el ritual con aquello hacia lo que el ritual apunta. Me explico. El ritual lo que busca es mantener la comunión con Dios. Pero el ritual no era un fin en sí mismo. Pero siempre que se ofrecía el ritual, estaba la posibilidad de confundirse y pensar que el ritual era un fin en sí mismo. Si alguien le hubiera preguntado probablemente a una de estas personas que había confundido el ritual con la profundidad del sentido, tal vez la persona diría, mi religión consiste en ofrecer rituales, porque no logra ver más allá del ritual. Pero la primera reflexión que me surge es esta, ¿no? Siempre está la posibilidad de confundir la ceremonia, el ritual,
con aquella realidad más profunda hacia la que esta ceremonia y este ritual apunta. El ritual tiene la cualidad positiva de establecer una metodología de acercamiento a Dios. O sea, no nos acercamos a Dios de cualquier manera, según ese ritual del Antiguo Testamento. Hay un método, claro. Se parte así, se continúa así, se sigue por este lado y el ritual la ceremonia de acercamiento a Dios se culmina de esta forma. Por supuesto, tiene una cualidad positiva, la de establecer un método. En una sociedad de repente como la nuestra, donde todo es medio improvisado, donde todo es un poco espontáneo, donde todo es un poco informal, tener algunos tipos de metodología resulta bastante positivo. Fíjense que el Club Santo, de donde nació finalmente el metodismo en Inglaterra, en Oxford, precisamente fueron llamados metodistas por la rigurosidad en sus tiempos de oración, en sus tiempos de estudio bíblico, la rigurosidad en su comportamiento. Y ustedes saben, los hábitos terminan formando carácter. Y entonces sería muy importante tener algunas metodologías, algunos hábitos más o menos fijos en nuestra familia respecto de los tiempos de oración, las formas de oración, los tiempos de estudio bíblico, o por lo menos, si no es la familia, a nivel personal. El ritual tenía esa característica positiva, pero si este ritual no estaba precedido de un proceso de reflexión sobre el costo del pecado cometido, entonces corría el riesgo de transformarse en un ritual que en lugar de agradar a Dios lo ofendiera. El profeta Isaías, en Isaías 29:13, el profeta Isaías nos muestra una reflexión lapidaria. Han pasado siglos de práctica ritual, han pasado siglos de práctica ceremonial. El mecanismo estaba bien aceitado, ¿no? Las personas sabían muy bien cómo acercarse. El método estaba claro. Pero miren lo que dice Isaías. Dice pues el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Se fijan? Para los tiempos de Isaías, el método se había convertido en un fin en sí mismo. El ritual se había convertido en un fin en sí mismo. Y no estaba acompañado de una reflexión profunda previa al ofrecimiento. Y no le echemos toda la culpa a Israel. La Iglesia, a lo largo de la historia, también desarrolló rituales. Si aquí, como alguien dijo, no hay inocentes. La Iglesia también desarrolló sus rituales a lo largo de la historia, que se han estandarizado, producto de la tradición. Ya llevamos siglos también con algunos de nuestros ritos y algunas de nuestras ceremonias, que tienen la cualidad positiva, de nuevo, ¿no? Tienen la cualidad positiva de ordenarnos un poco. No todos suben a dirigir el canto, no todos suben a predicar al mismo tiempo. Nos ordenamos, nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Hoy día cantan uno, otro día predican, no predicamos 5 al mismo tiempo, porque si no nadie nos entendería. Tenemos algunas estructuras, entramos por acá, no entramos por todos lados, tenemos un horario, nos vamos acomodando, ¿no? Hemos desarrollado algunos rituales que tienen la cualidad positiva de ordenarnos un poquito. Pero también muchos de nuestros rituales y nuestras ceremonias han quedado vacías de contenido y hay que resignificarlas o desecharlas. Las comunidades cristianas fueron desarrollando, por ejemplo, estilos de oración, que nos pongamos de rodillas, o que nos pongamos de pie, o que nos pongamos sentados. Algunas comunidades cristianas oran tirados en el suelo. No sé si han visto eso, pero se tiran en el suelo. Son todas formas
todas son construcciones culturales. Ninguna de esas formas bajó del cielo y que alguien nos diga los ángeles oran así o algo por el estilo. Porque acuérdense que de Dios solo hablamos en símbolos, solo hablamos en metáfora, porque no podemos meter la cabeza en el cielo y si la metiéramos nos volveríamos locos, no entenderíamos lo que está pasando. Veríamos lo único que reconoceríamos sería uno con forma de hijo de hombre sentado a la diestra del Padre, eso sí. Pero no entenderíamos cómo funciona el sistema. Pero así que hemos creado rituales, la forma del canto. ¿Cuánto cantamos? ¿Cómo cantamos? ¿Qué cantamos? Hoy día, por ejemplo, cantamos himnos al comienzo. Los que somos viejos entendemos clarito lo que estos himnos significan, porque además nuestros pastores antiguamente nos enseñaban y solo cantábamos himnos, no cantábamos las otras canciones, así que solo sabíamos eso. Pero también, y gracias a Dios, acompañando los himnos hemos cantado música más contemporánea, que tal vez pasado mañana van a quedar obsoletas, porque las personas necesitan entender lo que cantan y no siempre se va a entender lo que cantábamos en el pasado. Un amigo decía que hay que hacer un comentario exegético de algunas canciones porque dicen palabras tan incomprensibles para los que somos nuevos o los que son nuevos que habría que explicar algunas cosas. Hermanos, nuestras formas son todas construcciones culturales, rituales, que solo son útiles si van precedidas de un proceso de reflexión profunda, pero son simplemente marcos vacíos, ofensas a Dios, si no están acompañadas de análisis interno de nuestra vida, de lo que significa. Hoy vamos a participar de una ceremonia cristiana antiquísima como es la Santa Cena. No tiene ningún sentido para el que no discierne, como dice la Biblia, que esto se hace en el contexto del cuerpo de Cristo. O sea, no tiene ningún sentido participar de la cena, que es símbolo de la comunión de la iglesia, si estoy peleado con la mitad de la iglesia. Si resulta que pasé el verano pelando a mi hermano o a mi hermana, entonces esto es un ritual vacío, hermanos. No tiene sentido. No, sí, el cristianismo ha creado sus símbolos. Los creó, los llenó de sentido y después los vació de nuevo. Y hay que resignificarlos. Pero no es eso en lo que quiero profundizar. Lo que más me llama la atención de este texto que leímos en Levítico es la participación que tienen los seres humanos en esta tarea tan celestial del encuentro de Dios con los hombres y mujeres. La participación que ustedes y yo tenemos en preservar el encuentro de Dios con los hombres y mujeres. Sin fuego no había holocausto. Sin holocausto no había comunión con Dios. ¿Y quiénes mantenían el fuego encendido? Y pero déjeme explicar esto más encima. Mantener el fuego encendido no era clamar a Dios para que bajara el fuego. Mantener el fuego encendido era echarle leña. Lo que uno hace en el sur todos los días. Echarle leña, una cosa muy humana. Cada vez menos humana con lo cara que está la leña, ¿no? Pero humana al fin. Eran los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Simples mortales como ustedes y yo. Y de simples mortales dependía la comunión entre Dios y el pueblo. No sé si a ustedes les pasan, pero yo pienso en esto y tiemblo. Porque que de seres tan indignos así, humanos, con tantas equivocaciones, dependa algo tan celestial, es para temblar. La responsabilidad que le cabía a las personas esta
para que todo el pueblo mantuviera su comunión con Dios era enorme. Y muchos murieron por no cumplir fielmente su deber. En la tradición cristiana, el Espíritu Santo ha recibido como símbolo también al fuego, ¿no? No son pocas las manifestaciones del Espíritu en las que se le menciona como un fuego que viene de Dios. Nosotros a veces hemos olvidado la responsabilidad que nos cabe en mantener ese fuego de Dios encendido en los altares de nuestras propias vidas. La Biblia hay que estudiarla entendiendo que va progresando. Para los tiempos de la fe cristiana no existe un templo donde Dios viva. ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto de un templo? Ustedes son el templo. Esto no es la casa de Dios, esto es un edificio. ¿Dónde mora Dios? En nuestros corazones. Si Dios no vive en Bustamante 60, tampoco vive en Jerusalén. Porque no hay templo hecho por mano de hombre que pueda contener al Señor de los señores. Dios no tiene domicilio conocido, hermanos. Por eso vive en nosotros, en la iglesia, en los que han decidido abrir el corazón y creer en Cristo y rendirse ante Él. No hay otro templo, no lo hubo nunca y no lo volverá a ver. No lo habrá jamás. Por eso el altar de Dios, el altar del Señor, está acá adentro. La pregunta es, ¿y el fuego está encendido? No apaguen al espíritu, dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. No apaguen al espíritu. Imagínate lo que significa déjenme decirlo así, el poder que tiene un ser humano, que puede opacar al espíritu, apagarlo. Así como puede mantener el fuego encendido, de lo cual depende la comunión con Dios, parece que también puede apagarlo. Y Pablo dice, no apaguen al espíritu. Por supuesto, uno tendría que explicar claramente qué significa apagar al espíritu, avivar al espíritu. Para algunos esto significa desborde emocional, gritar, saltar. Yo creo que no es ese el sentido de la Biblia. Una persona con el espíritu encendido no es más efusiva, ni se desborda psicológicamente o emocionalmente más rápido. No, una persona con el fuego encendido es una persona que vive en santidad, punto. Porque el fuego del Espíritu Santo lo que hace es mantener la comunión con Dios. Y en esta tarea tan importante de mantener el fuego encendido en nuestros corazones, la responsabilidad es de los sacerdotes. Y a ver los que han pasado por la Academia Bíblica. ¿Quiénes son los sacerdotes de la fe cristiana? Si me dicen los pastores, los echamos a todos. ¿Quiénes son los reyes y sacerdotes de la fe cristiana? Cada hermano y hermana que ha decidido creer en Jesucristo. Si ser reyes y sacerdotes no significa que ahora pasamos todos para que nos pongan guirnaldas y cosas así, ¿no? Y coronas. Ser reyes y sacerdotes significa que todos, para usar el mismo ejemplo que estamos trayendo desde Levítico, todos tienen que echarle leñita al fuego. Todos. Los que crecieron en ciudades donde no se acostumbra a cortar leña tendrán problemas para usar el hacha, ¿no? Y esas cosas. Pero este fuego, por supuesto, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Un fuego del Espíritu que cada uno tiene que alimentar con su búsqueda personal de oración, de santidad, de comunión con Dios, con su estudio personal de la Biblia, con congregarse permanentemente y adorar al Señor con profundidad. ¿Cómo está el altar de nuestras vidas?
Si el encuentro con Dios no se da en un templo físico, hermanos. Cuando uno viene en la mañana el domingo, no debe decir voy al encuentro con Dios. No. Si no se encuentra con Dios en su casa, no se va a encontrar en ningún lado. Sí, si el Señor mora ahí. Eso es lo que yo le enseño a mi hija, eso es lo que nos han enseñado toda la vida. ¿Dónde está el Señor? En mi corazón. Si yo no necesito ir a un templo como que si Dios viviera allá. Los intentos, esto es boicot. No tengo ganas de orar, hoy no tengo muchas ganas de servir al Señor, se me empiezan a colar los pecados, ya no son tan graves como antes, no tengo muchas ganas de vivir y de denunciar y de ser santo. Bueno, Dios me hizo así, es una actitud así fatalista, Dios me tiene así. No tengo ninguna posibilidad de hacer algo frente a esta desmotivación. Yo antes era líder de jóvenes adultos, de escuela dominical, y ahora no tengo ganas, no sé, algo me pasó. ¿Será que soy un poco artista? Entonces, como los artistas a veces... ¿Será que soy muy sensible y por eso hoy día tengo ánimo y mañana no tengo ánimo? Hay que echarle leña al fuego. Hay que echarle leña al fuego. Si el altar espiritual se está apagando, no hay otro camino, hay que echarle leña al fuego, se acabó. Si no tiene ganas de orar, adivine qué tiene que hacer. Orar. Si no tiene ganas de leer la Biblia, esto es complicado. Siempre es más fácil orar que leer la Biblia, no sé por qué. O si no, cuando estás leyendo mucho la Biblia, no oras. Es como si las leyes de la naturaleza nos jugaran en contra. Si no tienes ganas de leer la Biblia, lea la Biblia. Y léala ordenado. No donde salga, no. Agarra un libro de la Biblia y empiece párrafo a párrafo. Compres una Biblia no tan cara para que no le dé pena subrayarla, porque también si es muy cara no va a querer subrayarla. Subraye, anote cositas arriba del pie de página o en el encabezado de página si algo le llama la atención. Estudie la Biblia, ore al Señor. Si tiene dudas, pregúntele a alguien más antiguo en la iglesia. Consulte con su familia. Busque ayuda en los pastores. Para algo habrá pastores, porque los pastores tendremos que tener tiempo nomás de responder las preguntas, si no, ¿para qué? Los diáconos, hermanos más antiguos en la iglesia. Pero hay que echarle leña al fuego. Si las desmotivaciones espirituales vienen precisamente porque nuestro altar está dejando de arder, el fueguito se está apagando. Y la tarea de encender el fuego no es de ningún ángel, es de nosotros mismos. Esa es la primera actitud, la desmotivación. Es una actitud fatalista. Estoy condenado a ser así toda la vida, he ido para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Estoy en mi periodo de baja, entonces estoy desmotivado. La otra actitud es victimizadora. No, es que miren, yo antes era muy fiel al Señor, pero ahora por culpa del nuevo predicador, por culpa de la nueva presidenta o presidente o el nuevo encargado, de lo que sea, ¿no? Casi no quiero dar nombres para que no se sientan identificados. Por eso estoy así.
Ustedes saben que hay dos grandes verdades, perdónenme estas licencias que me tomo, hay dos grandes cosas que no son verdad, pero son las que más se dicen. Toda escoba nueva barre bien y todo tiempo pasado fue mejor. Esas son cosas que están presentes en casi todo lo que hacemos. El nuevo jefe, oh, es genial. O, no, el antiguo jefe, ese sí que era bueno. Esa actitud de que el otro tiene la culpa de que mi altar se esté quedando sin fuego es la otra actitud que nosotros asumimos. No, si la culpa es del nuevo directorio que eligieron, no hay nada que hacer. El antiguo sí que era bueno. No, es que los pastores de ahora ya no son como los de antes. O los de ahora sí que son buenos, los de antes eran malos. Y por culpa de otros, mi altar se está apagando. No. Si nadie tiene que venir a echarle fuego a su altar. Somos reyes y sacerdotes no para que nos pongan coronas y guirnaldas. Somos reyes y sacerdotes para agarrar la leñita y echarle al fueguito de nuestro altar. De eso se trata. De eso se trata esto. Nos viene un año lindo. Yo así lo creo. Pero el fuego de nuestro altar espiritual, de nuestro altar personal, no lo va a encender nadie. No lo va a mantener vivo nadie, salvo ustedes y yo. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando yo no tengo ganas de ir el domingo a la iglesia, no es culpa de los músicos de ese día, ni del predicador de ese día, ni del portero de ese día. Es que yo no tengo ganas. Mi consejo sería, bueno, si no tiene ganas, ya ustedes adivinan, ¿no? Vaya. Sí, y esto es muy interesante porque uno tiende, es una conducta psicológica, los psicólogos podrán explicar mejor esto, pero uno tiende, tal vez como mecanismo de defensa, tiende a culpar a otro de las situaciones que les pasan. Entonces esto es muy interesante. Si no tengo ganas de leer la Biblia y ya no hay nadie más a quien echarle la culpa, uno dice, bueno, debe ser que tengo una versión muy antigua, entonces tal vez si me compro una nueva, y te compras la nueva y tampoco tienes ganas. Bueno, esto nos ha pasado, yo estoy hablando de cosas que sé. Llevo años en la iglesia y estas cosas he luchado toda la vida con esto. Te compras una Biblia nueva, no, es que es muy fea, una con borde dorado tal vez. Te compras la de borde dorado. Y ahí queda tirada, igual que las anteriores. Si al final el único camino es que un día subas al monte, cortes leña y le eches a tu altar. Y se acabó. Vas a mantener una vida de comunión con Dios, una vida estable de comunión con Dios. Si uno no necesita tener esos pics de espiritualidad, que llegas a las nubes. ¿Para qué? Para que el lunes en la mañana estés en el suelo, sin ganas. No, mejor mantengámonos estables. Vamos, día a día, paso a paso, lentamente, creciendo de a poquito. Si la Biblia no se la van a aprender en una semana. Agarramos un libro de la Biblia y empezamos con este párrafo, toda la semana con ese párrafo. En oración, Señor, hoy dame una nueva palabra, Señor, dame más santidad. Después otro párrafo, después otro, después otro. Tal vez en unos 30 años lees la Biblia entera. Está bien, si nos dan premios por leer la Biblia entera. Pero se trata de que el altar de nuestras vidas esté encendido y eso es tarea nuestra. Y vamos a tener oportunidad de trabajar en mantener nuestro altar encendido. Que nuestros rituales, hagámoslos, si los hemos creado para realizarlos, nuestras ceremonias, nuestra forma de liturgia, nuestra forma de predicación, nuestras formas de oración, todos esos son cosas muy lindas. Pero démosle contenido. Si vamos a cantar al Señor, que sea, como dicen los músicos que nos animan, ¿no? Desde el fondo del corazón. Eso no significa que tengamos que levantar las manos o bajarlas, eso son cosas de cada uno. Pero que sea sentido el canto.
que sea reflexionado. Si vamos a orar, también, como decía el hermano, el que pueda de rodilla, el que no sentado, el que quiere parado también, pero démosle sentido a esta forma. Si no sacamos nada de cerrar los ojos y estar pensando en cualquier cosa. No, que sea de fondo, que nuestros rituales, ya que los tenemos, no estén vacíos de contenido, sino que sean bien reflexionados. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por un nuevo día, una nueva oportunidad para contrastarnos con lo que tu palabra nos dice. Obviamente, Señor, otra vez nos encontramos en falta, porque siempre que nos cuadramos contra tu palabra, siempre que nos miramos al espejo de la Biblia, y para eso la leemos, nos damos cuenta, Señor, de que nos falta mucho. Pero te damos gracias porque se trata de cambiar cosas. No se trata de lo esencial, porque lo esencial ya nos lo diste tú. Tú ya nos hiciste tus hijos. Has entrado en nuestros corazones. Eres nuestro Señor. Moras en nosotros. Pero ahora se trata de cambiar cosas. De que ese altar no esté sin fuego. Que no seamos un lugar, que no seamos nosotros, nuestros corazones, no sean un altar sin fuego, un espacio sin comunión. Te necesitamos, Señor. Y te damos gracias. Porque tal vez, viendo a mi hermano que está al lado, viendo a mi hermana, me doy cuenta de aquellas cosas que puedo mejorar, aquellas cosas que puedo cambiar para ser como otros que están viviendo una espiritualidad más sólida que la nuestra, que la mía. Así es que te damos gracias porque podemos, Señor, al asistir a esta reunión, participar del único cuerpo de Jesucristo que es tu iglesia. Nos acercamos a una de estas ceremonias que la iglesia ha mantenido por siglos. Queremos hacerlo con un sentido profundo, no quedarnos en el ritual. Ayúdanos, Señor, a ponerle un poco más de leña al fuego cada día. Gloria a ti, en el nombre de Jesús el Señor. Amén. 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 Pastor Ricardo.